Hola, ¿cómo estás? La lectura de una entrevista a un famoso sacerdote dominico brasileño, Alberto Libânio Cristo, conocido como Frei Beto, muy vinculado a la teología de la liberación, muy conocido, me ha traído a la mente la necesidad que tenemos los católicos de reafirmarnos en nuestra identidad católica y de que nuestro ser católico sea un ser católico sin notas a pie de página, sin glosas, sin comentarios, sin separatas, sin adjetivos. Un católico, en ese sentido, no puede ser un católico de izquierda, un católico progresista, un católico de derechas, un católico conservador, un católico que no cree en las enseñanzas del control de la natalidad, un católico que está de acuerdo con el aborto, un católico que cree que las mujeres deberían ordenarse, un católico que cree que los obispos deberían ser elegidos por democracia, cualquier idea o hasta locura que se nos puede ocurrir. Si somos católicos de verdad y punto. Ser católico ya no requiere de ningún adjetivo adicional. Si añadimos un adjetivo adicional, es simplemente porque nosotros no conocemos nuestra fe o no tenemos la energía, el valor y la vitalidad para vivirla plenamente. Como me decía un santo sacerdote jesuita que conocí acá en el Perú, santo hombre, decía que cada vez que él veía que un sacerdote comenzaba a relativizar la identidad católica, se preguntaba si es que no habían problemas personales, morales o espirituales en ese sacerdote. Y él no lo hacía juzgando personas. Este sacerdote era un extraordinario y conocido director espiritual y maestro espiritual. Y en consecuencia, escuchaba muchísimos casos, asistía a muchísimos casos. Más de un obispo le pedía hacerse cargo de algún sacerdote en crisis y lo acompañaba espiritualmente. Y en consecuencia, este sacerdote se convirtió durante años de años en un verdadero referente espiritual para la recuperación espiritual de muchas personas, incluyendo sacerdotes. O sea que él sabía de lo que hablaba. Y por eso es que resulta sorprendente, resulta muy penoso cuando leyendo la entrevista larguísima que había concedido Frei Beto, este dominico brasileño cuyo nombre completo es Alberto Libânio Cristo, pero es conocido simplemente por el diminutivo Frei Beto en el Brasil, publicó una entrevista donde dice que el modelo de hombre es Fidel Castro, es el máximo modelo de hombre y de revolucionario que va a pasar a la historia y va a tener que ser recordado, que otro modelo importante es el Che Guevara por su radicalidad, pero sorprendentemente elogia al que es el padre intelectual de todo el terrorismo urbano, las Brigadas Rojas, ETA o, por ejemplo, el mismo Al Qaeda y sus atentados del 11 de septiembre. Un brasileño que es el padre de la guerrilla urbana y que escribió un manual que aún hoy en día sigue siendo el manual fundamental para las organizaciones terroristas del mundo, el famoso Manual de Guerrilla Urbana. Y en esta entrevista, Frei Beto no solamente relata cómo él, como joven fraile dominico y algunos de sus hermanos se involucraron en la guerrilla violenta, sino que justifica que Marighella haya decidido tomar un camino violento, es decir, que hayan tenido actitudes y una participación política que no les correspondía, sino que además costó la vida de personas, ¿no? Es cierto que todas estas acciones se realizaron en la época de la dictadura militar en el Brasil. Nadie puede elogiar o ser condescendiente con esa dictadura. Y esa dictadura, de alguna manera, explica que jóvenes dominicos muy mal formados teológicamente hayan decidido sumarse a la guerrilla urbana violenta, sangrienta, ¿no? Como digo, uno puede comprender, no justificar, pero comprender, uno puede comprender. La gran pregunta es por qué Frei Beto, tantos años después, termina elogiando lo que hizo en el pasado.
en vez de arrepintiéndose de ello. Hoy en día, como sacerdote, en un país democrático como es el Brasil, en un continente democrático como es América Latina, con la excepción de Cuba, ¿cómo puede él elogiar la guerrilla, elogiar lo que hizo y poner como modelo en una entrevista reiteradas veces a Fidel Castro sin hacer una sola referencia a Jesucristo? Ni una sola. Yo creo que no es nuestra tarea, no tenemos siquiera derecho, de juzgar la conciencia de Marighella o del mismo Frei Betto, que elogia al padre de la guerrilla urbana mundial, del terrorismo urbano. Pero yo sí creo que acá los católicos tenemos que sacar una lección. Si nosotros no estamos centrados en Jesucristo, si no entendemos que nuestro catolicismo tiene que ser un elemento radical descriptivo de toda nuestra realidad, si no se convierte en el punto de referencia de toda nuestra existencia, entonces vamos a terminar siendo católicos de adjetivo, católico de izquierda, católico de derecha, católico de esto, católico del otro, o vamos a terminar siendo católicos que necesitan un manual de instrucciones al costado. Ojo, soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con esto otro, o soy católico, pero creo que tal aparición que la iglesia no ha aceptado es verdadera porque a mí me gusta. Es decir, cualquier adjetivo que adiciona y desfigura nuestro ser católico ya choca con la verdadera identidad de ser católico. Y en consecuencia, ver estos casos dolorosos de personas que no encuentran su identidad en su fe, sino en cualquier otra ideología, idea, pensamiento subjetivo o lo que fuera, cualquier cosa que no encuentre su base en la fe, tal como lo explica la Iglesia, tal como la enseña la Iglesia, entonces estamos nosotros en una situación en la que el ser católico se convierte en una cuestión puramente nominal que no tiene ninguna referencia ni ninguna relación con la realidad. Nuestro ser católico tiene que ser un hecho holístico, es decir, integral, que abarque todo nuestro ser, o tenemos que movernos esforzadamente en esa dirección para que así sea en nuestra vida. Cualquier cosa menos de eso no es verdaderamente el camino por el que el Señor nos llama. Y para poder seguir ese camino de catolicismo absoluto, integral, que describa y abarque todo nuestro ser y toda nuestra acción, nuestra persona tiene que estar realizada, sembrada profundamente en la persona de Jesucristo. Porque solamente el conocimiento de Jesucristo, como decía este sacerdote jesuita maestro espiritual, el que ha puesto a Jesucristo en el centro de su corazón, ve otras realidades, ve otras caras, otros líderes, otras personas, otras realidades que nos pueden llamar la atención, pero cuando las compara con el rostro de Cristo dibujado en su corazón, descubre que siempre el rostro de Cristo es más bello y más relevante. Que esa sea la fuerza que nos anime para ser católicos a secas y de verdad. Que tengas un buen día.